Entonces ya les debe de aparecer en el apartado del chat que se está grabando la clase para que todos podamos, ¿cómo se llama? Que todos podamos visualizar lo que es la información. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ceniza, nosotros tenemos que sentar primero el precedente de qué es lo que estamos buscando. Ojo, aquí cuando hablamos de ceniza no estamos englobando una macromolécula en general, sino estamos haciendo lo que es, ¿cómo se llama? Estamos englobando muchas macromoléculas que están trabajando en conjunto que nosotros podemos considerar dentro de lo que es la manera en lo que vamos a estar midiendo lo que es ceniza. Porque en este sentido, nosotros vamos a eliminar toda la materia orgánica, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros vamos a generar directamente lo que es esta técnica. Vamos a retirar todo lo que es la materia orgánica y subsecuentemente la materia inorgánica que quedó, el residuo inorgánico que quedó, lo vamos a estar midiendo. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener varias características que podemos obtener directamente de lo que son las muestras de ceniza. Ojo, ¿para qué nos va a servir esto? Una, nosotros podemos estar teniendo la cantidad completa de ceniza al momento de hacer la técnica, que es la principal, es la que les voy a explicar y voy a ir a detalle, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros tenemos que sabemos que hay muchos componentes que están dentro de esta ceniza, que son materiales inorgánicos, que está teniendo lo que es nuestro alimento, pues de ahí podemos obtener lo que es el principio para medir otro tipo de componentes inorgánicos. Llámese minerales, metales pesados, otro tipo de componentes. Entonces aquí vamos a obtener el principio para que nosotros podamos hacer otras evaluaciones. Entonces, ceniza como tal va a medir todo el material inorgánico que haya quedado una vez que nosotros retiramos la materia orgánica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la vamos a reducir y por lo general lo que vamos a hacer es una ignición. Primero lo que vamos a hacer es una precalcinación y luego vamos a calcinar completamente nuestra muestra para acabar con toda la materia orgánica que pudiera estar contenida dentro de nuestro alimento. El residuo que quede nosotros lo vamos a mantener y lo vamos a llamar ceniza. Entonces, ese residuo inorgánico es el complemento de muchas cosas. En base a ese podemos tomar muestras y podemos generar directamente lo que es medición, por ejemplo, de cloruro de sodio, para al momento en que nosotros generemos un etiquetado, podamos tener el valor adecuado específico cuando nosotros estamos hablando de que tenemos que decirle al consumidor, oiga, tanto tiene este producto de sal, entonces usted lo tiene que estar consumiendo con cuidado en caso de que sea una persona hipertensa, etcétera, etcétera. O también podemos estar midiendo calcio, podemos estar midiendo fósforo, podemos estar midiendo potasio, podemos estar midiendo, ahí ustedes agarren cualquier cosa que quieran. Zinc, podemos medir, etcétera, etcétera. Si nosotros estamos hablando de componentes que no deberían de estar directamente en nuestro alimento, podemos estar midiendo cadmio, podemos estar midiendo mercurio, podemos estar midiendo un montón de cosas que vienen conexas con lo que es la ceniza. Entonces, nosotros nos da una idea y lo que nosotros podemos considerar que es una medida general de calidad o del grado de calidad que pudiera tener lo que es nuestro alimento. Y nos va a ayudar a poder generar lo que es la identificación de una autenticidad de nuestro producto. En este caso hay algunas consideraciones o por qué es que los vamos a medir. Ojo, cuando estábamos hablando y cuando vemos lo que son los alimentos, hay muchas maneras en que nosotros podemos simular algo que no es. Y eso lo van a encontrar en todas las empresas de los alimentos, que ellos quieren ayudar a que su producto sea más económico. Entonces, en el perseguir de que su producto sea más económico, ellos van buscando herramientas para sustituir ciertos ingredientes esenciales en nuestro producto. Por ejemplo, y no quiere decir que le vaya a hacer daño a ningún consumidor, pero por ejemplo, nosotros tenemos una mayonesa y la mayonesa normalmente nosotros la vamos a reconocer como una emulsión. Entonces, esta emulsión tiene que llevar huevo y aceite para ser considerada mayonesa. El problema es que estos dos productos tienden a ser caros cuando nosotros estamos hablando de la forma en que vamos a hacer la transformación. Entonces, como ingredientes, el huevo y el aceite son caros. Entonces, lo que hacen las compañías es que sustituyen cierta parte de ese aceite o cierta parte de ese huevo por otros ingredientes que nos den las mismas características. Entonces, nosotros lo que hacemos es ponerle almidón.
pero ya no lo podemos denominar mayonesa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una alteración de lo que sería una mayonesa real. Ojo, aquí no le estamos haciendo nada de daño a nadie, ni estamos haciendo, ¿cómo se llama? Un producto inadecuado. Estos se venden y se venden en el mercado. Y entonces ahí ustedes van a poder ir y el día de que vayan al supermercado lo pueden ver y van a tomar lo que es su producto y va a decir aderezo de mayonesa. Y no va a decir mayonesa. Ustedes le dan la vuelta y va a tener almidón. Entonces, una vez que tenemos este almidón, sustituimos una cantidad de producto de lo que eran estos ingredientes caros, este aceite y este huevo, por lo que era nuestro almidón para poder obtener los mismos resultados. Entonces, aquí ya no lo podemos llamar mayonesa, se genera un nuevo producto. Y en este caso, nosotros le ponemos aderezo de mayonesa. Pero al momento de venderlo, nosotros no podemos decir que es mayonesa, tenemos que tratarlo así. Entonces, eso mismo pasa en muchos aspectos del alimento. Este es un ejemplo muy, muy sencillo. Entonces, hay muchas maneras en que nosotros podemos generar una adulteración, entre comillas, en nuestros alimentos para poder aumentar rendimiento, para poder aumentar ciertas características que normalmente no tendría el producto o que las tendría en muy baja pues, consistencia o, ¿cómo se llama? En muy baja cantidad. Desde ese punto de vista, la ceniza nos va a dar esta pauta. Oye, se debería de comportar así porque tu producto se está comportando de esta manera. Entonces, si tu producto debería de tener alrededor de un 4% de ceniza porque tiene 10. No, es que yo cambié un ingrediente y ese ingrediente pues obviamente va a tener más ceniza normalmente, entonces ahí pues nosotros ya le estamos dando bueno, cambió un ingrediente, eso quiere decir que ya no es el mismo producto, ya no lo podemos tratar de la misma manera. Entonces aquí tenemos una diferenciación al momento en que estamos visualizando lo que es el material. Oiga, ¿sabe qué? No cambié nada, no le hice absolutamente nada y el producto salió con una desviación en ceniza. Oye, ¿qué está pasando? No, pues lo que necesitamos hacer es pues visualizar qué es lo que nos está pasando con nuestra ceniza, qué es lo que se lo está alterando. Entonces ahí podemos reconocer que hay algún tipo de contaminación. Entonces desde el punto de vista de calidad y desde el punto de vista de inocuidad, nosotros podemos visualizar la ceniza como un punto de inferencia donde nos va a dar muchos resultados a través de todo lo que es esta, ¿cómo se llama? Metodología que nosotros estamos revisando. Entonces, aquí podemos verlo desde el punto de vista del etiquetado, que hay algunos, ¿cómo se llama?, compuestos inorgánicos que nosotros tenemos que señalar en la etiqueta nutrimental, al menos por legislaciones mexicanas. También tenemos lo que es que ciertos minerales o ciertos compuestos inorgánicos nos van a dar un sabor diferente, nos van a afectar en la textura y en la estabilidad de buena y de mala manera. Entonces también tenemos que saber cuánto de eso está presente en nuestro producto para saber cómo se va a comportar. La estabilidad microbiológica. Algunos minerales nos van a retardar lo que es el crecimiento de ciertos microorganismos. Entonces, saber qué contenido tenemos de ciertos minerales o ciertas partes inorgánicas, sales o cosas que nosotros utilicemos para toda esta parte de la conservación de los alimentos, nos da una ventaja. También desde el punto de vista de nutrición, tenemos que buscar ciertos minerales o ciertos compuestos inorgánicos benéficos para la salud, calcio, potasio, sodio, etc. Y por el otro lado, también nos da la idea de que podemos encontrar todos estos compuestos que no son adecuados, que son tóxicos, como plomo, mercurio, cadmio, aluminio, etcétera, etcétera, que pueden venir por nuestros empaques, nuestros ingredientes, el agua que estamos utilizando, y hay muchas maneras en que se pudiera contaminar directamente nuestro producto por estas cosas. Y durante el proceso, pues hay algunas afectaciones físico-químicas que están relacionadas directo con lo que es la cantidad de contenido inorgánico que estamos manejando. Entonces, hay varias maneras en que nosotros podemos interpretar directamente lo que es este producto. Y tenemos que darnos cuenta que va a haber ciertas cenizas que nosotros podemos ir identificando hacia un lado y hacia el otro. Y aquí se los voy a leer directamente en el parrafito. La composición característica de las cenizas depende lógicamente de la naturaleza del alimento, cuya calcinación las ha producido. Así sucede que en general los alimentos de origen vegetal, exceptuando cereales, derivados y además la leche y derivados, generan cenizas de reacción alcalina.
mientras que los alimentos de origen animal, excepto la leche y demás cereales, suministran lo que es las cenizas ácidas. Esos tipos de cenizas nosotros los vamos a ir midiendo de acuerdo a las capacidades que tenemos. Cuando nosotros estamos hablando de la medición normal de la ceniza, nosotros estamos hablando de una ceniza en seco. Esa ceniza nosotros no le vamos a poner absolutamente ningún líquido y así la vamos a tratar. Cuando nosotros estamos hablando de la validación de cenizas alcalinas, cenizas ácidas, nosotros vamos a hacer validaciones de cenizas en húmedo. Y estas validaciones de cenizas en húmedo tienen maquinarias específicas asociadas. Por ejemplo, los espectrofotómetros de masa, nosotros podemos estarlos utilizando para medir lo que son el contenido de ciertos compuestos tóxicos que estuvieran dentro de lo que son nuestros alimentos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que generar una infusión para poder hacer las inyecciones a este tipo de compuestos o de este tipo de maquinarias, porque si no, no las podríamos medir directamente. Entonces, por eso es que cambia la definición entre cenizas en seco y cenizas en húmedo. Pero pues básicamente es de acuerdo a la especificidad. Nosotros la que tenemos y la que por lo general está aceptada en la bromatología son las cenizas en general, que es lo que hacemos en seco. Y las cenizas en específico, que son las que hacemos en húmedo, esas son única y exclusivamente para medir cierto parámetro y no está dado para todos los alimentos. Entonces, si por normativa dice que tenemos que medir fósforo, pues a ese alimento le tenemos que medir fósforo, pero a todos los demás no. Si dice que tenemos que medir la cantidad de calcio, a ese alimento le medimos calcio, pero a los otros no, sucesivamente. ¿Ok? Para no extendernos demasiado con lo que es este procesamiento de ceniza. Sorry. Entonces, tenemos que aceptar que todos los alimentos contienen elementos minerales formando parte de los compuestos orgánicos e inorgánicos. La incineración para destruir toda materia orgánica cambia su naturaleza y las sales metálicas de los ácidos orgánicos se convierten en óxidos o carbonatos o reaccionan durante la incineración para formar fosfatos, sulfatos, haluros y algunos otros elementos como son el azufre y los halógenos. Mas, sin embargo, estos últimos dos, sobre todo los halógenos, los vamos a perder muy fácilmente cuando estemos generando lo que es una ceniza en seco. Entonces, si nosotros queremos hacer una validación elemental, o sea, decir, este elemento está compuesto en este alimento y ese elemento es un halógeno, nosotros tenemos que buscar una técnica adecuada para que el halógeno no se nos volatilice. Y por eso es que utilizamos lo que es esa parte que les mencionaba de las cenizas en húmedo. Ahí buscamos la metodología adecuada para visualizar que ese halógeno no se nos volatilice al momento en que estamos generando lo que es este tipo de técnica. Entonces, nada más para quedar ahí en claro que son algunas excepciones que pudiéramos estar manejando, que pues si vamos a un desarrollo elemental, pues sí, ahí sí tenemos que poner toda nuestra atención. Entonces, debido a esto, la naturaleza y calidad de las varias combinaciones minerales que se encuentran en los alimentos son difíciles de determinar, aun cuando el resultado de la incineración del material permite una orientación sobre su cantidad aproximada. Entonces, como les digo, nosotros sabemos en general cuánto tiene, pero no sabemos qué de eso es qué. Ajá. No sabemos qué de eso es cloruro de sodio, no sabemos, bueno, sodio para no irnos más. No sabemos cuánto es fósforo, no sabemos cuánto es plomo, no sabemos cuánto es, no sé, cadmio, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos que tomarlo en cuenta. Ojo, cuando hablamos de metales pesados, tenemos que hablar de las soluciones, de los compuestos inorgánicos que están presentes en la naturaleza, que nos pueden venir por el agua, por los contaminantes específicos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de un pedacito de ¿cómo se llama?, de metal, no se puede considerar como metal pesado. Y nada más lo dejo en claro porque hay veces que queda como esa duda. Oye, profe, ¿eso se puede medir como metal pesado? No. Cuando hablamos de rebabas y cosas así, son contaminantes físicos de los alimentos que son metales, pero que no se pueden considerar como parte de un compuesto inorgánico, sino es algo que ya nosotros lo podríamos bien retirar y no pasaría nada. Obviamente no, no es el caso cuando estamos trabajando con alimentos. Ambos son peligrosos, pero son cosas completamente distintas. Una es un contaminante físico que podemos visualizar, que no está interfiriendo en lo que es la característica y la composición final de nuestro alimento, más que estando ahí en contaminación como físico. Y el otro sí, el otro está intrínsecamente ligado a nuestro alimento, entonces es mucho más difícil de eliminar cuando estamos viendo estos aspectos. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta para poder hacer la preparación de la técnica? Pues hay que seguir ciertos pasos. Obviamente,
Ya habíamos hablado de muchos de ellos, como son la selección cuidadosa de las muestras, tiene que ser representativo, generar la homogenización adecuada, tener un registro adecuado, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo habíamos trabajado, ya lo habíamos platicado. Y tenemos que ser, ¿cómo se llama? Conscientes que algunos equipos de acero, en caso de que reaccionen, no como pedacitos de acero dentro de nuestra muestra, sino en caso de que reaccionen con el producto que nosotros estamos gestionando, el alimento, pueden generar una interferencia. Entonces, nada más hay que tener cuidado. ¿Cómo? Aquí les voy a poner una cosa sencilla. Tenemos un enlatado, tenemos nuestro producto en una latita. Esta latita tiene un recubrimiento de plástico. Pero si nosotros generamos mal el recubrimiento, parte de la hojalata que nosotros estamos teniendo en esa lata va a estar en contacto directo con nuestro producto. Si dentro de eso tenemos un producto que sea corrosivo, por ejemplo, a nosotros que nos encantan vinagre y con este caso chile o cosas así, ajá, ellos van a estar interactuando y van a estar corroyendo la superficie de nuestra lata. ¿Por qué? Porque no está bien recubierta con este plástico adecuado. Entonces, esos reactivos que nosotros estamos obteniendo de la corrosión de la lata van a ir directamente a nuestro alimento y van a generar ahí una contaminación. Entonces, por medio de la ceniza nosotros podríamos visualizar, oye, ¿qué pasó con nuestro producto? Tenía tanto de ceniza y ahora tiene tanto, pues es una contaminación que se dio por una reacción que tuvo con el medio. Entonces les digo, no es un pedacito de lata lo que se está yendo a nuestro producto, sino es que se está corroyendo ahí nuestra hojalata y los compuestos que se están liberando se están mezclando con nuestro alimento y pues están generando condiciones diferentes al momento en que nosotros lo vamos a estar haciendo. Entonces también tenemos que visualizar que el vidrio tampoco nos vaya a generar una contaminación directa con este tipo de productos. Y aquí más que todo, ya no cuestión de que vaya a reaccionar porque el vidrio es inerte al momento en que estamos trabajando con los alimentos, pero es, ¿cómo se llama? Inorgánico. Entonces, si nos cambia el pesaje de nuestro producto, tendríamos vidrio molido ahí al momento en que estamos generando directamente lo que es la técnica y nos puede hacer un daño, pero ya desde otro punto de vista, ya no interrelacionándose con los alimentos, pero sí hay como una contaminación física. Tenemos que usar agua destilada, es, es sí o sí, porque el agua normal tiene minerales, entonces estos minerales son compuestos inorgánicos que nos pueden alterar directamente lo que son nuestros, ¿cómo se llama? Nuestro análisis, entonces tenemos que validar que el agua que estamos usando, el agua destilada, sea la adecuada. Y a veces tenemos que usar agua bidestilada y todavía a veces para ciertas partes donde vamos a trabajar cenizas en húmedo, tenemos que sea libre de fosfatos o libre de etcétera, etcétera. Entonces, nada más para que tengamos una idea de las consideraciones que tenemos que hacer para no alterar directamente lo que es la preparación de la muestra. Y ahí lo que dice inciso A, inciso B, nada más es como un paréntesis de en caso de que ustedes se presentaran algún alimento con estas características, pues supieran más o menos qué hacer. En el caso de un material vegetal y de un producto graso y azucarado, pues cómo es que tendríamos que ir trabajando con ellos, que si se tienen que secar con antelación o que si tenemos que, no sé, retirar el contenido de grasa antes de poderlo meter directamente a lo que es el análisis de ¿cómo se llama? De ceniza, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tomar en cuenta estas características porque están asociadas directamente con nuestro alimento y nos van a dar una interferencia. Aquí nosotros tenemos que tener bastante cuidado al momento en que generamos lo que es el análisis. Y ojo, porque es algo que nos pasa muy comúnmente cuando es la primera vez que lo vamos a hacer. Eventualmente ustedes van a tener la oportunidad de generar lo que son este tipo de técnicas. Y una de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros tenemos que precalcinar lo que es nuestra muestra. Y me voy a adelantar una diapo, nada más para que puedan ver. Esto que se ve aquí, que es un crisol, adentro está nuestra muestrita y ven las llamas en la parte de arriba, eso nunca nos debería de suceder.
Eso es lo peor que nosotros podríamos obtener al momento en que estamos haciendo una calcinación de la muestra. ¿Por qué? Cuando nosotros generamos ese tipo de llamas, cuando estamos haciendo una precalcinación de la muestra, estamos perdiendo directamente. Haz cuenta que hacemos que explote nuestro producto al momento en que nosotros vamos a hacer la medición. Entonces, pedacitos de nuestra muestra se van a ir perdiendo en esas explosiones que nosotros estamos generando. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros ya hicimos toda la técnica? Precalcinamos, pusimos en la mufla, ahorita lo voy a explicar todo a detalle, y luego sacamos, dejamos enfriar, pesamos y por diferencia de peso vimos cuánto materia inorgánica tenemos. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener resultados negativos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo muestra a lo largo de lo que es nuestro proceso. Entonces, lo que tenemos que evitar sí o sí es que se nos queme. Nosotros tenemos que hacer una precalcinación adecuada para poder ir eliminando la materia orgánica y luego subsecuentemente ahora sí meter directamente a la mufla a calcinar lo que es nuestro producto. Entonces, bueno, la determinación de ceniza, pues hay varias maneras. Va a ser y van a ser, ¿cómo se llama? Los residuos inorgánicos de los alimentos que permanecen en la muestra posterior a la ignición o oxidación completa de la materia orgánica. Las principales técnicas son la ceniza en seco, que es para la mayoría de los alimentos, la ceniza en húmedo, que es por medio de una oxidación, y aquí vamos a preparar, son análisis elementales, o sea, tenemos que buscar un analito específico en ese tipo de cenizas en húmedo, o son utilizadas para alimentos con alto contenido de grasa. Y también tenemos las cenizas por secado de plasma a baja temperatura, y estas van a ser más complicadas que nosotros encontremos directamente en la industria de los alimentos o en la industria de los análisis cuando nosotros los estemos realizando, por el simple y sencillo hecho de que son más caras. Al momento de trabajar con plasma, nosotros estamos elevando el precio, entonces a menos de que sea muy, muy, muy necesario trabajar con ese tipo de técnica, se usan más las otras dos, ¿ok? Entonces nada más para que la tengan en idea. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, bueno. Entonces, subsecuentemente, pues vamos a platicar qué es la ceniza en seco, para que ustedes tengan esto. Entonces, esta técnica se va a realizar mediante el uso de la mufla, que va a ser capaz de mantener la temperatura entre 500 y 600 grados centígrados para eliminar lo que es el exceso de materia orgánica. El agua y los vapores son volatilizados y la materia orgánica es quemada en presencia de oxígeno con aire y óxidos, en este caso nitrógeno. La mayoría de los minerales son convertidos y ustedes ya estuvimos platicando de esto. Óxidos, sulfatos, fosfatos, cloruros, silicatos, etc. Elementos como el hierro, selenio, plomo y mercurio pueden volatilizarse parcialmente con este procedimiento, por lo que si se requiere otro, ¿cómo se llama? Análisis elemental, por ejemplo, en el caso del hierro, pues nosotros tendríamos que a lo mejor recurrir a otra técnica antes de volatilizar lo que es esto, o generar una técnica de ceniza en seco y luego validar con otra muestra diferente del mismo lote lo que es un análisis elemental para el hierro, porque podemos desnaturalizarlo o volatilizarlo en ciertas cantidades y en ciertos, ¿cómo se llama? Características. Y aquí hay algunos ejemplos de algunos análisis en seco que pudiéramos llegar a perder, pero estos son en menos medida. Es como un 1% en que nos pudiera llegar a pasar que pudiéramos estar perdiendo cada uno de ellos. Pues ustedes ahí los pueden visualizar, desde el poro, el cadmio, el cromo, el cobre, el fierro, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a platicar ahora sí de la técnica, de lo que es la determinación de ceniza en seco. En este caso, lo primero que nosotros tenemos que hacer es precalcinar. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí lo que tenemos que visualizar es que nosotros vamos a tener una capsulita y la capsulita pues va a depender de estas características que nosotros estemos buscando. Va a tener que tener una identificación y aquí nosotros podemos decidir cómo es que las vamos a identificar de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. La vamos a meter en una estufa de aire a 70 grados centígrados hasta que llegue a peso constante. Lo podemos dejar 24 horas, 48 horas, etcétera, etcétera, hasta que llegue a un peso constante, al igual que como estábamos hablando en lo que es la prueba de humedad. Una vez que tenemos ya en peso constante este tipo de crisoles, lo vamos a tomar con unas pinzas, nunca con las manos, siempre con unas pinzas. Entonces lo vamos a tomar esos crisoles, los vamos a poner en el secador, los vamos a dejar enfriar y los vamos a pesar. Entonces, una vez que nosotros hagamos ese pesado, es el peso del crisol solo.
Recuerden siempre que tenemos que tener el peso del crisol, del platito, de lo primero que nosotros vayamos a hacer, tenemos que tener tanto el área donde nosotros lo vamos a poner, si lo vamos a poner en un vaso, el vaso tarado, si lo vamos a poner en un platito de aluminio, el platito de aluminio, si lo vamos a poner en el crisol, en un crisol, todo eso tienen que tenerlo como solo, el peso tal cual. Y luego subsecuentemente lo que va a ser el peso de la muestra. En este caso, nosotros tenemos que hacer los análisis por duplicado o por triplicado para que sean estadísticamente confiables y que nosotros podamos visualizar si hay algún tipo de, ¿cómo se llama? Diferencia o desviación. Una vez que nosotros ya tenemos directamente lo que es nuestro producto, o en este caso nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro crisol, ya ahora sí tarado, etcétera, etcétera, nosotros lo vamos a llevar a lo que es nuestra báscula. Tiene que estar en frío porque si no nosotros podemos dañar la báscula. Porque aquí nos pone y nos dice que podemos utilizar la mufla? Depende de nosotros. Lo ideal es que nosotros llevemos el peso estandarizado o un peso constante en una estufa con cierta cantidad de tiempo para que no haya desviaciones. Algunas personas lo que hacen es que para hacerlo más rápido lo meten entre 15 y 30 minutos en lo que es una mufla y lo dejan ahí a secar. ¿Qué tan factible sea? Pues es variable. Yo la verdad es que les recomendaría que lo hicieran en una estufa si no hay necesidad de que ustedes usen la mufla todavía. Los pueden dejar, a lo mejor si lo dejan un día completo en la mufla, automáticamente es como si lo estuvieran dejando en una estufa, nada más que una temperatura más elevada y pues fácilmente ustedes lo pueden ya, ¿cómo se llama? Decir que está en peso constante. Nada más que ojo, no vamos a tener la misma temperatura en una mufla que en una estufa. La mufla va a estar a 500 grados centígrados y la estufa va a estar a 70. Entonces, al momento de enfriar lo que es nuestro producto, en vez de tardarnos media hora, con una temperatura de 70 grados centígrados, nos vamos a tardar a lo mejor una hora y hasta un poquito más para poder bajar la temperatura a 500 grados centígrados que tenemos en nuestros crisoles. Entonces, sí, lo ideal sería que usaran una estufa para llegar a peso constante en lo que son los crisoles. Una vez que ya tienen este producto, ustedes van a generar lo que es el pesado de la muestra, dependiendo del tipo de muestra que ustedes van a estar utilizando. Desde 1 hasta 5 gramos de muestra y ustedes van a tener que seleccionar cuánto producto van a estar poniendo dependiendo de las variedades del alimento que van a generar. Ojo, nosotros decidimos poner 5 gramos, ok, tenemos nuestros 5 gramos. ¿Cómo se llama? Este peso lo vamos a anotar y ahora lo que vamos a tomar es nuestra capsulita, en este caso nuestro crisol, lo vamos a llevar a un mechero. Este mechero va a tener un tripié y una tela de asbesto y vamos a poner encima directamente lo que es nuestro producto. Ojo, no lo podemos poner a la flama porque se nos va a incendiar y les recuerdo que esto no lo queremos. Ajá. Entonces tiene que haber algo que nos esté impidiendo que el calor se esparza de una manera inadecuada. Entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a precalcinar lo que es nuestra muestra para evitar que estalle en llamas al momento en que nosotros lo metemos a la mufla. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir calentando lo que es nuestro producto y nos vamos a tardar media hora, 1 hora, 2 horas, de acuerdo a la cantidad de producto que tengamos y de materia orgánica que esté contenida en nuestro alimento. A lo mejor 1 hora sí te llevas y vas a quedar apestando a humo como si no hubiera un mañana. Entonces se los digo de una vez porque es algo natural que pasa en esto. ¿Cómo vamos a visualizar que nuestra muestra ya está lista para entrar a la mufla? ¿Qué va a pasar? Va a dejar de soltar humo. Una vez que nosotros tengamos una muestra que al mover lo que es nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro crisolcito, ya no suelta humo, nosotros lo metemos a la mufla y automáticamente empieza a correr nuestro tiempo dentro de lo que es la técnica. Si nosotros lo seguimos moviendo despacito para que no se tire lo que es nuestra muestra o no se incendie y todavía vemos que sale algo de humo, lo tenemos que dejar precalcinar todavía más porque necesitamos que ya ahora sí estar completamente seguro que ya no sale humo y ahora sí va a nuestra mufla. Una vez que lo ponemos en la mufla, sabemos que la regamos si la muestra está ya en llamas. ¿Cómo lo vamos a ver? Automáticamente la vamos a ver incendiarse nada más. Entre a los 500 grados centígrados la vamos a ver prenderse en llamas. ¿Qué va a pasar?
nosotros vamos a perder muestra ahí cuando se esté prendiendo en llamas. ¿Cómo se apaga ese tipo de incendios? Pues simplemente cierra la puerta de lo que es la mufla y esperas a que se controle, porque ahí no va a haber oxígeno que le esté ayudando a avivar la llama, entonces simplemente cierra la puerta y pues ahí tú sabes que vas a tener una desviación en el momento en que estás generando directamente lo que es esta técnica. Si estamos correctos, tú pones tu muestra, no pasa absolutamente nada. Ojo, mucho cuidado al momento de estar manejando 500 grados centígrados de temperatura, no es cualquier cosa, entonces tengan cuidado de lo que son los crisoles. Al momento de meterlos, no peguen mucho las manos a lo que es alrededor de la mufla y al momento de sacarlos, no vayan a pegar el crisol, las pinzas o algo a alguna superficie de su cuerpo, porque se van a dar una quemada de aquellas que no se las cuento, porque son 500 grados de temperatura, entonces tengan mucho cuidado. Los desecadores de plástico no aguantan los crisoles a 500 grados centígrados, nada más se los contemplo, porque ya me ha pasado y los alumnos, profe, es que se derritió, pues no sé qué estabas pensando, pero bueno. Entonces sale de la mufla, después de haber pasado toda la noche, lo ponemos en un desecador de vidrio y lo dejamos enfriar todo el tiempo que necesite para llegar a la temperatura adecuada, para ahora sí ponerlo directamente en nuestra balanza y tomar lo que son nuestros cálculos. Entonces aquí vamos a hacer por pérdida cómo es que estábamos al principio y cómo es que terminamos. Y aquí vamos a aplicar lo que son los cálculos. Gramos de ceniza, que en este caso va a ser el P4 que nosotros lo vamos a manejar, es igual al crisol, los gramos del crisol tarado, que nosotros lo vamos a tomar como P1, menos los gramos del crisol, más la ceniza, que en este caso es P3. Y el porciento de ceniza va a ser lo que son los gramos de ceniza entre los gramos de la muestra por 100. Y una vez que tengamos eso, teníamos tanto, tenemos tanto y nos va a salir los gramos de ceniza. Los gramos de ceniza estarían alrededor de 1, 2, 3 máximo. Si ya tenemos 10, tenemos un producto que realmente hay algo extraño dentro de lo que es la materia inorgánica en este tipo de producto. ¿Qué se hace subsecuentemente? Pues nosotros simplemente desechamos la muestra una vez que terminemos, lavamos nuestro grisecito y ya podemos empezar otra técnica. Una vez que nosotros vayamos a realizar un análisis elemental, pues ahí es donde tomamos las consideraciones para lo que es la realización. Si vamos a medir fierro, si vamos a medir cadmio, etcétera. Y eso es lo que vamos a platicar en la siguiente clase. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna duda, maestra. Gracias. Ahí veo a Eric. Okay. Para nosotros poder estar visualizando lo que son ciertos aspectos, pues vamos a platicarlos de una manera sencillita para que ustedes ya contemplen y completen ya lo que es la técnica. ¿Qué aspectos tenemos que considerar? Los crisoles. Ahí tenemos que seleccionar un crisol adecuado de acuerdo a lo que nosotros vayamos a estar manejando. Aquí se los voy a enseñar. El crisol de cuarzo es este primero que vemos en la imagen de la izquierda arriba. ¿Esto lo pueden visualizar? Este crisol tiene la característica de que son resistentes a ácidos y halógenos, pero no a álcalis, especialmente a álcalis calientes. Entonces a lo mejor no nos van a servir. Estos yo no lo recomendaría para meterlos a lo que es la mufla porque no van a resistir lo que son las temperaturas y se pueden cuartear y son caros. Los crisoles Pyrex, que son los que pueden resistir hasta temperaturas de 500 grados centígrados, más allá y más arriba ya no se recomiendan y estos tienden a ser bastante frágiles, entonces cabe la posibilidad de que por un cambio brusco de temperatura se nos empiecen a astillar. Si nos pasa directamente con los crisoles de porcelana, que son los más utilizados. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Es la segunda imagen de la parte de arriba, justo la que está en medio. Esos son nuestros crisoles Pyrex. También tenemos crisoles de porcelana, que son los más baratos, que no soportan bien los cambios bruscos de temperatura, pero que aún así son los más resistentes. Entonces, aquí nosotros podemos ver los que son nuestros crisoles de porcelana, que es la imagen del lado derecho en la parte de arriba. A lo mejor algunos de ustedes ya los han visto y muy probablemente los conozcan, los hayan visto en lo que son diferentes laboratorios.
son bastante utilizados para un montón de cosas. Luego también tenemos los crisoles de acero y estos son resistentes a ácidos y álcalis, son baratos, pero están compuestos en una aleación cromo-níquel que posiblemente sea una fuente de contaminación, sobre todo si estamos generando lo que son este tipo de, ¿cómo se llama? Pues metodologías elementales donde queremos medir minerales y cosas así, entonces esos pues quedan descartados completamente, que son los del lado izquierdo en la parte de abajo. Y también están los crisoles de platino, que son inertes y probablemente los mejores crisoles, pero son tan caros que no se aplican para lo que es un uso rutinario. Nada más algunos cuantos y muy selectos tienen estos crisoles de platino, que son los que están en la parte de abajo del lado derecho, para que ustedes tengan una idea de cómo es que estamos haciendo la selección. Entonces los más usados son estos que tenemos en la parte de arriba, en el lado derecho. ¿Qué otras cosas tenemos que considerar? No podemos utilizar plumas normales para marcar nuestros crisoles porque la tinta se va a desvanecer con el calor. Entonces, adiós, qué muestra era, qué etiquetado estábamos teniendo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Por lo general, nosotros vamos a marcar lo que son nuestros crisoles de antemano con una punta de acero y se van a llamar 1, 2, 3, 4, 5 y ya sabemos que están ahí y tenemos que tener un registro de que, bueno, en el crisol 1 nosotros tenemos esta muestra de esto y de esto, o en el crisol 2 tenemos esto y esto, porque no se puede, por la naturaleza de lo que es nuestro producto, estar haciendo un etiquetado constante de, bueno, esta muestra se va a llamar T2254, no. Aquí nada más tenemos un número específico y ya. Entonces son algunas precauciones nada más que lo tomen en cuenta. Hay algunas formas en que nosotros podemos generar lo que es acelerar el proceso de incineración bajo su riesgo, pero pues ahí están. Las muestras muy grasosas deben extraerles primero lo que es la grasa porque esto nos va a acelerar lo que es la incineración. Entonces, glicerinas, alcoholes, hidrógenos nos aceleran la incineración, pero pues bajo nuestro riesgo de que podamos perder diferentes cantidades de producto. Y si nunca los hemos utilizado, por favor, abstenerse hasta que sean alguien que ya ha utilizado y que tenga bien dominado lo que es la técnica. Y como les digo, como la glicerina, y la glicerina es una grasa, nos va a ayudar y acelerar la incineración. Si nosotros tenemos un alimento rico en grasa, pues automáticamente la incineración va a ser mucho más alta. Entonces, por eso primero tenemos que hacer una extracción de grasa del alimento para luego, ahora sí, poderlo poner directamente en lo que es la medición de ceniza. Si no, no podemos. Entonces, tenemos que visualizar primero las características y las cualidades de nuestro producto. Y pues ahí hay algunas otras consideraciones que podemos tener. Aquí podemos ver lo que son algunas muflas cuando estamos trabajando directamente lo que son nuestros alimentos y tenemos las que se abren hacia un lado, las que se abren hacia arriba con estas palanquitas, tienden a ser más pesadas para que no se resbalen lo que son las puertas, no haya la posibilidad de que se les regresen. O sea que una vez que ustedes tengan la puerta abierta, ya ven que muchas estufas, el refrigerador, todo se regresa a la puerta. Entonces aquí no podemos darnos el lujo de que se nos regrese porque nos podemos quemar. Entonces estas tienen cierta fuerza y cierta resistencia para que las puertas se mantengan abiertas. Una vez que terminemos, pues hay que cerrarlas porque recuerden, estamos hablando de 500, 600 grados centígrados. Entonces ahí hay algunas variedades desde las más rústicas a las más modernas y estas tienen un recubrimiento específico para poder generar el calor y dependiendo del tamaño, las muestras que vamos a poder estar poniendo. Hay que tener cuidado de que si son muestras que vamos a sacar primero, pues las tenemos que dejar hasta el último, porque es difícil estar metiendo las manos y las pinzas y todo y estar manobrando dentro de lo que son las muflas, porque se pueden quemar. Entonces ahí nada más tenganlo en cuenta, porque aún con guantes de asbesto ustedes van a sentir el calor directamente de este tipo de ¿cómo se llama?, de técnica. Ventajas en la determinación de las cenizas en seco: es un método seguro, no requiere adición de reactivos, así tal cual nosotros estamos, no le estamos poniendo absolutamente nada. Cuando lleve reactivos es donde vamos a hablar de las cenizas en húmedo, que es, vamos a hablar subsecuentemente. No requiere la atención directa una vez iniciada la incineración. Ojo, en la precalcinación nosotros tenemos que poner la atención, pero una vez que esté dentro de la mufla, ahí se queda hasta que la volvamos a sacar. Entonces no la tenemos que estar checando, no la tenemos que estar abriendo, no pasa nada. Una vez que entra a la mufla, ahí se queda tal cual. Se pueden procesar muchas muestras a la vez, dependiendo del espacio que tengamos directamente en la mufla. Y las cenizas resultantes pueden ser utilizadas para otras determinaciones, siempre y cuando no quepa la posibilidad de que nosotros hayamos volatilizado, como en el caso de los halógenos, volatilizado lo que es ese elemento.
Entonces, si nosotros sabemos que como quiera vas a estar ahí, nosotros lo podemos utilizar para otras determinaciones directamente. ¿Qué desventajas? Se requiere de mucho tiempo para la determinación, entre 12 y 18 horas o toda una noche, 24 horas específicamente, para nosotros poder generar adecuadamente lo que es esta determinación. Las muflas son caras porque tienen que tener los aislamientos, tienen que tener las resistencias para poder generar esa cantidad de calor y pues hay que tener las cosas más nuevas, por decirlo así, para que no corra el riesgo de que se nos vaya a descomponer a mitad de un ¿cómo se llama? De un análisis, etcétera, etcétera. También tenemos la desventaja de que se pierden algunos elementos volátiles, que ya lo hemos comentado en algunas cantidades de veces, y que pueden presentar alguna interacción entre componentes o entre los crisoles, y pues ahí nada más tenemos que seleccionar en una manera adecuada. Y como les decía, los crisoles que más utilizamos son los de porcelana, que son los que por lo general son económicos, en caso de que se quiebren los podemos reponer fácilmente. No estamos hablando de que es ¿cómo se llama? Un crisol excesivamente caro, no nos va a dar ninguna reacción cuando nosotros estamos trabajando, etc. Entonces, hasta aquí existen dudas y si no, pongan su presente en el chat, que es el que voy a tomar en cuenta para su asistencia.